de la firma y en el proceso de reincorporación especialmente, sobre todo todo el tema de reincorporación territorial. Estuve trabajando entonces en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz, que surge pues del último punto, el punto sexto, de refrendación, verificación e implementación. Y también estuve trabajando en el Consejo Nacional de Reincorporación, adaptando pues todo este tema del enfoque de género y de derechos de las mujeres para trabajar pues con la población en proceso de reincorporación del acuerdo, pues toda esta transición, ¿sí? Muy bien. En algún momento voy a dar un espacio para que ustedes, si quieren, puedan presentarse, pero a partir de una pregunta muy crucial, ¿no? Entonces, cuando llegue ese momento, pues voy a darles la palabra, ¿listo? Por si de pronto piensan que no vamos a dar esa participación. Entonces, muy bien, vamos a empezar. Nosotras y nosotros pues vamos a trabajar el módulo 3 sobre incidencia política y participación en el posacuerdo, ¿cierto? Este módulo, digamos que tiene un espíritu, como yo le llamo últimamente, no solo a estas cuestiones de la política pública en términos de los enfoques diferenciales que ustedes debieron haber trabajado en el módulo pasado, sino casi que a este ideal o a estos rasgos, si se quiere, más emocionales, emotivos o de las convicciones, que es por lo que nosotros trabajamos fundamentalmente en estos temas, ¿cierto? Y que muy seguramente sé que ustedes en el territorio no solo son unos especialistas en el tema de política pública y construcción de paz, sino de algo que vamos a estar también trabajando de manera transversal, y es para qué nos sirve todo esto, que yo llamo un poco pues el tema, bueno, yo no me lo inventé, pero me gusta hablar mucho de este tema como la idea de la transformación social, ¿no? Entonces, pues el espíritu de este módulo tiene que ver con que podamos fortalecer capacidades en el sentido analítico, ¿sí? Es decir, para poder analizar las oportunidades que se ofrecen en nuestros propios contextos, digamos, o en el contexto territorial, para ponerlo en esos términos, para posicionar agendas de paz. Entonces, miren, yo tengo allí resaltado como las palabras que son claves. Yo quiero que ustedes vayan ubicando todos los temas que vamos a trabajar y que dispongan quizás su energía y su disposición, sus conocimientos, para que podamos colectivamente pues fortalecer estas capacidades analíticas, ¿sí? De cierta manera, ¿no? Estas capacidades analíticas se fortalecen entonces con relación a tres temas claves, que ha sido, digamos, de la implementación territorial del Acuerdo de Paz de La Habana. Y aquí yo quiero resaltar que, como espero pues que varios y varias de ustedes conozcan, pues el Acuerdo de Paz tiene unos puntos que son fundamentales en lo que se ha denominado quizás la modernización, como un proceso de modernización del Estado colombiano, que tiene que ver con ampliar, digamos, las capacidades democráticas o ampliar los espacios democráticos, pero también, si se quiere, con una renovación de algo que resulta fundamental en nuestro país, que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico, puesto quizás sobre uno de sus elementos más centrales, que tiene que ver el modelo de desarrollo agrario, ¿no? Este acuerdo de paz, si bien tiene unos enfoques que son bastante interesantes, el enfoque territorial, de derechos humanos, pues también tiene unos enfoques que los atraviesan en términos del género, de la raza, o de los componentes étnicos, y de esta perspectiva que les hablo, que es la modernización del Estado y quizás poder transformar ese modelo de desarrollo que, como se ha dado hasta el momento, pues podríamos, no sé si responsabilizarlo, pero sí encontrar allí, digamos, algunas de las composiciones de esto que algunos autores han llamado pues las desigualdades sociales, ¿no? Yo me imagino que ustedes conocen el tema pues de la política de tenencia de la tierra,
todo lo que se ha transformado a través de la ampliación de lo que se ha denominado también como la frontera agrícola, ¿sí? Y en estos, digamos, en estas situaciones, pues todo lo que se ha desenvuelto en términos de la conflictividad en los territorios, de la emergencia de actores armados. Recuerden que, por ejemplo, el punto 3 del acuerdo que habla sobre el fin del conflicto, habla también de la posibilidad, en términos pues de la garantía de los derechos humanos, del desmonte pues de estructuras criminales que se han llamado, o como las conocemos también pues el paramilitarismo. Entonces, digamos que yo parto de una comprensión del conflicto en Colombia que está atravesado, sí, en un escenario de guerra, pero que esa guerra se ha dado también en términos pues de las relaciones que ha generado y de las mentalidades o de los imaginarios que ha generado el narcotráfico y por supuesto este modelo de tenencia de la tierra que ha estado muy, muy protegido y de cierta manera ha estado como atravesado por esta dinámica del conflicto por la disputa de la tierra, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de implementación territorial? ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Es quizás, como ustedes lo puedan entender, o si me lo permiten explicarlo así, es quizás la forma en la que varios de los puntos, planes, programas, proyectos, medidas y todas las iniciativas que tiene el acuerdo para la construcción de paz en el país, pues tienen que bajar o deben ser construidas también en el orden territorial, este tema de las instancias, de las agencias, si se quieren, respecto al punto número 5, las formas en las que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pues está llegando a los lugares donde nosotros vivimos, ¿sí? Un segundo tema clave tiene que ver ya con los mecanismos de participación ciudadana y los nuevos escenarios que se han creado en este contexto que varios autores han denominado como de posacuerdo, ¿no? Y aquí pensar que quizás no estamos en el 2016, lastimosamente, no estamos bajo la firma del cese bilateral de fuegos que en su momento permitió asegurar pues la firma del acuerdo de paz. Estamos ante una recomposición quizás de muchas de las conflictividades que ustedes desde hace mucho tiempo han podido analizar, visibilizar y casi que incidir sobre esas problemáticas, ¿no? Nuevos actores armados, incumplimientos en la implementación, resiembra de cultivos de uso ilícito, bueno, en fin, una serie de cosas que pareciera que se están reciclando, ¿sí? Y en medio de todo eso, pues también esta arquitectura institucional que logra o no logra llegar hasta ustedes, permitiendo de cierta manera pues esta participación ciudadana. Si hay, supongo yo que hay también elementos que no solo hacen parte de lo pactado en La Habana, que hay una larga tradición también en las experiencias y en los mecanismos que ustedes han puesto o que han creado para garantizar el acceso a derechos y que este índice tenaz pues de las necesidades básicas y satisfechas pues pueda seguirse reduciendo, ¿no? Hasta que no sé si el total o al menos una gran parte de la población colombiana pueda vivir, disfrutar y sentir que es eso de la paz, ¿no? Por último, el último tema clave sería cuáles son y cómo podemos construir esas rutas para la incidencia política en esto que hemos llamado la construcción de paz en los territorios, pero también desde la propia perspectiva, ¿no? Y cuando yo agrego aquí esta palabra desde, entre paréntesis, estoy hablando que, o estoy queriendo decir que el territorio o la territorialidad no solo es esta posibilidad de imaginar la comunidad y las relaciones sociales que allí se encuentran, sino también un espacio histórico concreto y un paisaje que nosotros y nosotras pues vamos armando, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese espacio situado? ¿Cuál
es esa comunidad imaginada seguramente, pero sobre todo quiénes son esas personas y desde dónde están hablando para hacer posible esta construcción de paz, ¿no? Ahí habría que pensar un poco que pues la incidencia política tiene unos niveles, tiene unas estrategias, tiene unos objetivos fundamentales y que dependiendo desde el lugar que se haga, pues responderá también esa estrategia, ¿sí? Ahora bien, yo quisiera que en este punto pues pudiéramos compartir varios y varias de las que nos encontramos en esta sesión, cuáles han sido esas experiencias, cuáles han sido nuestras o cuáles son, también sirve en momento actual, cuáles son nuestras experiencias en construcción de paz territorial. Entonces aquí es cuando yo quiero darle la palabra a ustedes para que por favor se presenten y cuenten si pueden, según esta indicación que les voy a dar, aspectos positivos o debilidades que podamos tener en este proceso de construcción de paz. Cuando hablo de experiencia, quiero saber seguramente las poblaciones con las que trabajan, los proyectos que adelantan, pero también quizás qué balance ustedes han venido haciendo o hacen en este momento de esas estrategias de construcción de paz, ¿sí? Entonces, por favor, agradecería que pudiéramos hacer esta participación voluntaria en primera instancia. Si no, pues yo iría escogiendo de aquí del chat pues, las personas para que se presenten y vamos conociendo quiénes somos pues en este momento. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, José Andrés, hola. Sí. Bueno, pues uno se basa también en las noticias, ¿no? Uno mira las noticias, uno mira los noticieros, uno ve que hay muchas cosas que no se han conectado, no se han cumplido. Entonces, vemos que todavía es un campo que requiere todavía bastante trabajo y ese trabajo, pues, es bueno que se siga implementando y que se siga trabajando por ello, porque de todas maneras, muy triste pues que se hayan hecho unos tratados en La Habana y que y todo vaya quedando inconcluso y que todavía en vez de surgir propuestas positivas, lo que ha surgido antes es como una decadencia, un retroceso, y eso pues a uno le causa mucha tristeza, ¿no? Pero también hay que motivar también a aquellas personas, por ejemplo, que están trabajando y que están cumpliendo, porque no vamos a decir que es todo, ¿no? Siempre es una parte, pero de todas maneras, eso lo motiva también a uno, pues que no es todo, ¿no? No son todas las personas, no son todos los procesos, siempre hay cosas que quedan ahí, pero que se pueden trabajar. José Andrés, ¿desde qué parte estás? ¿En qué momento, en dónde estás en este momento? Perdón. En la Cruz Nariño. Listo. ¿Y has participado de algún proceso de construcción de paz, aún en el marco pues, de este contexto que dices que estamos atravesando? Hasta el momento no he tenido la oportunidad. Ya, listo. Muy bien, pues entonces vamos acá a conocer algunas de esas experiencias. No sé si alguien más quiera presentarse, porfa. Sí, buenas Hola, tardes. Dolly. Buenas tardes, mi nombre es Dolly Paola Riofrío, yo soy una mujer trans, trabajadora sexual, directora de ASMOPAZ, Asociación Mujeres y Paz, integrada por mujeres trabajadoras sexuales de la ciudad de Pasto. Desde la que es la organización, venimos trabajando frente a la defensa de los derechos sexuales, reproductivos, humanos y laborales de las mujeres trabajadoras sexuales de aquí de la ciudad de Pasto y de algunos municipios que también hemos visitado.
Dentro de las acciones que hemos realizado, tenemos unas experiencias en construcción de paz con exposiciones fotográficas. Nosotras somos víctimas del conflicto armado. Tenemos una exposición fotográfica de mujeres trans, víctimas del conflicto armado, y también tenemos unas puestas en escena de mujeres cis y trans víctimas del conflicto armado, donde nosotras desde nuestras vivencias narramos las experiencias y estas experiencias crudas, siendo víctimas de hechos victimizantes como desplazamiento o violencia sexual. Entonces, en esas puestas en escena, narramos, no son libreteadas, narramos desde nuestras propias vivencias estas experiencias y yo creo que estos procesos han hecho que primero se visibilice la población LGBTI, en especial las mujeres trans víctimas del proceso, y en segundo lugar, mostrar que nosotras, desde nuestra diversidad, también podemos construir y podemos aportar a la construcción de la paz desde los territorios. Gracias. Dolly, Paola, muchas gracias por contarnos esa experiencia. Me alegra mucho tenerte como estudiante acá, que hagas parte de este diplomado, porque creo que uno de los grandes vacíos que hay en este momento en el proceso de implementación es garantizar el enfoque de género no solo para las mujeres, sino también para la población LGTBI, ¿no? Y con especial acento precisamente en estas víctimas que han sido tan invisibilizadas y de cierta manera silenciadas, ¿no? Es importante pues también entenderlas en la configuración de la conflictividad, cómo se han atacado esos cuerpos y claramente pues como todo el orden de género que se impone también a través de la guerra, ¿no? Es una relación bien importante que muchas veces no logramos hacer y que desde los territorios a veces también incluso cuesta un poco como poder entenderlo y aterrizarlo. Muchas, muchas gracias. Me llama la atención lo que has dicho, el tema de la narración propia y el tema del uso del arte, de cierta manera, para la construcción de paz. ¿Sí? Nosotros aquí vamos a ver unos elementos seguramente muy institucionales, algunos elementos normativos, si se quieren, ¿no? Como los conductos regulares y lo que está establecido para poder garantizar el acceso a derechos por medio de la implementación del acuerdo, digamos, usando quizás la herramienta de la política pública. Sin embargo, es bien importante que ustedes puedan en todo momento también visibilizar y retransmitir estos mecanismos o estas iniciativas que si bien sabemos que su uso metodológico pues es histórico, ¿no? Cuando el holocausto nazi, cuando los campos de concentración, cuando la guerra en el Perú, por ejemplo, o cuando las dictaduras del Cono Sur han utilizado, digamos, estos recursos sobre todo para hacer memoria y en ese sentido, pues para esa construcción de paz. Creo que el elemento de la creatividad es fundamental en este contexto, pues que a veces es tan asfixiante, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién más quisiera hacer una presentación? Hola. Bueno, yo le hago. Listo, Fabio, gracias. Dale. Mi nombre es Fabio Correa, estudio licenciatura en educación, aunque mi formación más que todo se basa en política y en historia. Son mis dos fuertes. No he estado en un proceso como tal de construcción de paz fuerte, pero pues sí me he encargado, se puede decir, más que todo durante el tiempo del plebiscito, en hacer pedagogía sobre el tema de la paz y el acuerdo de paz. Bueno, también digamos que he sido un pequeño crítico, he sido un crítico en varios sentidos de lo que ha sido el tema con la paz, o de cómo se ha llevado a cabo el proceso de paz. Y por ejemplo, hay muchos temas ahí que pues
nos daría para quedarnos mucho tiempo, pero por ejemplo, los principales, que es lo que yo más se puede decir que he criticado, lo primero es cómo, cómo quieren empezar a implementar un montón de medidas sin tener, sin saber la situación clara del campesino, cómo quieren erradicar cultivos ilícitos, pero no les dan la facilidad para que los puedan erradicar. O sea, no puede, y porque esa es la situación, porque he notado que en cierto sentido a un campesino no le importa cuál sea el cultivo mientras él tenga para comer. Entonces es un tema ahí que he mirado. Otro tema que viendo la situación que ha pasado, que pues ese fue un tema ahí también que me tocó llevar mucho cuando daba, cuando hacía la pedagogía, era mostrar a la gente que muchas veces esa persona que había sido o que había entrado a la guerrilla no era por ninguna obligación o no era por un reclutamiento forzado. O sea, no se puede negar el reclutamiento forzado, pero creo que una de las cosas que tocaba enseñar era el que había gente que entraba porque le tocaba, o sea, o ya fuera por política o fuera porque pues la situación estaba tan mal que que su única salvación era irse para la guerrilla, o incluso pues gente que, por qué no decirlo, se metiera por venganza. Y pues nada, son como temas ahí, pero bueno, eso es más o menos lo que tengo yo. Fabio, una pregunta. ¿Tú en dónde estás? Y si me puedes contar quizás alguna actividad concreta que hayas hecho en esta tarea de la pedagogía de paz que hiciste. Pues bueno, yo estoy en Pereira. Ya. Así que es un poco duro porque es una zona que técnicamente no fue golpeada por el conflicto en gran medida. Y pues lo que hacía es que muchas veces en los colegios se daba, pues en algunos grupos daba como una charla o así, o le decía a los compañeros. Implicar a la juventud ahí. Pero tú no trabajas con ninguna organización ni nada. Pues sí estoy en una organización política, pero pues digamos que el trabajo que yo hago no ha sido tanto hacia la paz, no me he metido tanto en el trabajo de la paz. Listo, listo, Fabio. Aunque sí, la organización en la que soy, la Juventud Rebelde, sí ha trabajado en temas de paz, solo que yo específicamente no. Ah, ya, listo, Fabio, muchas gracias. Bueno, solo dos cosas que quiero aquí retomar de lo que has dicho. Casi que uno de los aspectos, casi no, uno de los aspectos fundamentales también para la construcción de paz tiene que ver con la reconciliación, ¿no? La reconciliación tiene que ver con el reconocimiento seguramente del dolor de las víctimas, de lo que vivieron, de los actos de perdón y bueno, todo lo que sabemos que ha ido ocurriendo desde la firma del acuerdo, y también con considerar, esto quizás es una postura personal, pero lo he visto también, pues la he formado a partir de algunas lecturas de balances de acuerdos de paz que se han hecho en otros lugares del mundo, y tiene que ver precisamente con el reconocimiento, digamos, de la emergencia de los grupos armados, ¿no? En este caso, por llamarlos así, de los grupos guerrilleros, ¿no? Este tema de poder entender el origen del conflicto, y recuerden que este acuerdo estuvo en su momento, antes de la firma incluso del punto 5, ¿no? Si no estoy mal, sí, donde está todo el tema del sistema integral de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, con el tema de la comisión histórica del conflicto, ¿sí? Recuerden que allí tuvimos a varios académicos del país y una académica, Emma Wills, que estuvo trabajando precisamente en dar argumentos desde cuándo es que estamos en este conflicto y qué es lo que lo ha originado. Por eso yo les decía en un principio también, siempre, o sea, como que no perder de vista el modelo económico en el que nos encontramos y, si se quiere, el modelo de desarrollo que ha existido en Colombia. Y las formas, si bien no únicas, quizás sí particulares,
que se han establecido en los territorios, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, la economía o la economía campesina, pues no es la misma la que se da en los Andes que la que se da en la costa caribeña o, por ejemplo, en la costa pacífica. Tampoco, a propósito de lo que decía sobre el tema del territorio, pues tampoco las definiciones de cómo se entiende el tema del territorio, ¿no? Hay comunidades afrodescendientes que para ellos, digamos, pues la territorialidad es el agua, ¿no? Y esta idea de la tenencia de la tierra o la tierra, pues para ellos tiene que ver en algunas comunidades, no en todas, aclaro, con poder trabajar en la pesca y demás, ¿no? Entonces esto da varios elementos para comprender, por ejemplo, cómo aterriza en los territorios este programa de desarrollo agrario que en Colombia desde los años 50 nos habla de industrialización, nos habla de progreso, nos habla de exportación, nos habla de explotación de recursos naturales, como ellos dicen, ¿no? Ya hay algunas apuestas en términos de promover miradas alternativas al desarrollo, ¿no? Perspectivas alternativas al desarrollo que habla más bien de los bienes comunes, que en últimas les pertenece al conjunto de la comunidad y que no solo hacen parte, digamos, de estas mercancías que se intercambian hoy en este modelo, pues, que tenemos, ¿no? Creo que pareciera que no tiene ninguna conexión, pero el tema de la reconciliación pasa también, digamos, por entender los dolores compartidos, quizás un poco como no, Fabio no lo decía así directamente, pero entender cuáles han sido las condiciones de cada actor en el momento de intervenir en tanto como responsable, como víctima o como victimario de pues la guerra, ¿no? Y de la conflictividad que hay en los territorios. Listo, muchas gracias. ¿Quién más quisiera hacer la presentación? Me gustaría que dijeran en dónde están y pues la experiencia en el proceso de construcción de paz en la que han estado. Buenas tardes, mi nombre es Ana María, estoy en Pasto. Yo hago parte del Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Nariño, entonces he tenido como la experiencia de construcción de paz en el ámbito universitario, pues hemos acompañado ciertas persecuciones que se han hecho a ciertos estudiantes, líderes estudiantiles y también pues los procesos de manifestaciones. Pero al mismo tiempo fui parte de los voluntarios cuando vino la Comisión de la Verdad, cuando hicieron uno de los encuentros por la verdad frente a las víctimas de desaparecimiento forzado, entonces pude como acercarme un poquito más al tema de los acuerdos. Y pues también he realizado actividades con organizaciones y colectivas feministas respecto pues a la reivindicación de las víctimas dentro del territorio del departamento de Nariño a través de acciones simbólicas como lo son la creación de murales y demás, y también pues el escuchar, ¿no?, las narraciones de la violencia y el conflicto que ha dejado en el departamento y en la ciudad de Pasto. Eh, Pese pues a que ha sido como también una experiencia un poquito amplia, no, han sido digamos en un espacio corto de tiempo y pues eso me ha permitido ver cosas positivas, pero también negativas respecto a todos los procesos de paz, ¿no? Primero que uno entiende y empieza a comprender que la paz, como también hemos visto dentro del curso, no se trata de como la falta de violencia, ¿no? Sino que se trata de generar una construcción que va desde poder escuchar a las víctimas del conflicto, poder solucionar todo lo que generó el conflicto, que se apliquen todos los puntos del acuerdo, pero al mismo tiempo pues generar también garantías para que la sociedad civil, que posiblemente no tuvo que ver como directamente con el conflicto, tenga garantías de bienestar, ¿no? De dignidad, de una vida con derechos. Y al mismo tiempo, digamos que frente a las cosas negativas, creería que es como la invisibilidad, ¿no? El hecho de que la sociedad todavía no está preparada para escuchar a las víctimas, para reivindicar los procesos, y a veces ha sido la misma sociedad la que ha participado en la estigmatización, tanto de las víctimas de decirles, yo no les creo, no es verdad lo que ustedes están diciendo, como también de los procesos, ¿no? Revictimizar con el hecho de señalar a los líderes sociales como personas que no son parte de la sociedad o que están haciendo cosas que tienen que ver con grupos armados y demás. Entonces, creo que eso ha sido como una de las barreras también, pues además de todo, que la inoperancia a veces del Estado a través de sus entidades también ha ayudado, ¿no? Que la sociedad no esté lista para
para aceptar, para escuchar y para ser parte de los procesos de paz. Muy bien. Ana María, muchas gracias. Voy a resaltar de lo que dijiste algo que es transversal a todo lo que hemos venido trabajando acá y seguramente ustedes ya lo saben, pero no quiero dejar de decirlo. Y es que efectivamente la construcción de paz es multinivel, está escalada, ¿sí? Es como necesitamos transformar seguramente relaciones interpersonales en territorios, en construcción de comunidad, pero también necesitamos avanzar y por eso este módulo está dirigido fundamentalmente a la participación ciudadana y a la incidencia política que esta participación puede generar, ¿no? Entonces, son muchos niveles, son varios niveles que están allí todo el rato trabajando precisamente para alcanzar diferentes objetivos y seguramente diferentes metas. Aquí lo importante es que nosotros podamos ir asegurando como si bien ya sabemos cuáles son esos enfoques en términos normativos, legales y demás, que son imprescindibles a la hora de construir estas políticas que avancen en el territorio hacia la paz, pues también es necesario que nosotros experimentemos mecanismos y estrategias que logren hacer incidencia política, pero que partan de lo que nosotros comúnmente llamamos como la sabiduría popular, la malicia indígena, ¿no? Digamos, esos saberes que nosotros tenemos allí de cierta manera, ¿no? El acuerdo de paz, y yo espero ustedes lo hayan podido trabajar antes, también tiene, pues no solo, digamos, esta perspectiva del enfoque de género que lo volvió histórico y que lo hace casi que único en comparación con otros acuerdos, con los más de 100, 150 acuerdos de paz que existen en el mundo, ¿cierto? Tiene también algo que se llamó el capítulo étnico, y ahí es fundamental, por ejemplo, cómo los aportes de las comunidades étnicas pueden decirle algo nuevo a ciertos mecanismos de justicia, a ciertos mecanismos de construcción de verdad, como lo ha venido haciendo la Comisión de Esclarecimiento y la verdad en el marco del conflicto armado, sino que incluso yo creería, y si ustedes tienen estas experiencias sería bueno comentarlas, incluso a adoptar métodos de participación política alternativos, ¿sí? Bueno, solo quisiera eso, como que quería resaltar eso de lo que dijo Ana María. ¿Alguien más? ¿Una última persona que quiera presentarse para que sigamos con la sesión de hoy? Mi nombre es Liliana Solarte. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con una fundación en algunos municipios de acá de Nariño. Actualmente estoy en Pasto. Esta fundación se enfoca en trabajar proyectos productivos, asociatividad principalmente de mujeres, con productos que se dan en algunos territorios. Pues es interesante trabajar de manera integral. Hemos tenido la oportunidad de, aparte de buscar emprendimientos, colaborar con el tema de la paz, de los entornos desde el hogar, también lo de la equidad de género, como tratar de involucrar a las mujeres más que todo del campo que a veces desconocen sobre la ley 1257, sobre la corresponsabilidad en las tareas del hogar, porque consideramos que la paz muchas veces nace desde las familias, ¿no? Y a veces el desconocimiento de los derechos que tenemos las mujeres hace que haya mucha violencia. Eso, profe. Muchas gracias, Lili. Aquí algo que también pareciera que es ya frase de cajón, pero a mí creo que una de las cosas que sí agradezco enormemente del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC es cómo dejan al descubierto la real conflictividad que tenemos, yo diría que en el mundo, pero que nosotros particularmente la vivimos desde este territorio, desde este país, desde esta Colombia, que tendrá también sus particularidades, ¿no? Y es como un poco lo que dice Lili, el tema de las mujeres campesinas, la violencia y todo lo que sucede allí, que se recrudeció, digamos, en el marco del conflicto armado, pero que muy seguramente existía previo a este y persiste aún hoy, digamos, en este contexto de posacuerdo. Y así
No solo los temas relacionados quizás con equidad de género, con el tema de reconocimiento de las mujeres trans, sino con muchas otras problemáticas más que estoy segura pues que ustedes han venido manejando en el territorio y como decía el compañero que habló al principio, pues uno lo ve por noticias y demás, ¿no? Se ve que a pesar, digamos, de lo cumplido en el punto 3 en términos de la dejación de armas, de la transición de FARC a ser un partido político y demás, pues nos dimos cuenta que ese no era el único problema que teníamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también direccionamos un poco esta capacidad analítica hasta dónde la podemos expandir, ¿no? Cómo vamos entendiendo el orden estructural de la conflictividad, pero también el comunitario. ¿Dufay quiere hablar? Sí, señora, buenas tardes. Listo, entonces vamos contigo y cerramos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Dufay Borges. Yo estoy ubicada en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, pero en el 2007 y 2008 pude vivir una experiencia, no como construcción de paz, sino pude vivir una experiencia en el departamento del Putumayo, con un proyecto del Ministerio de Protección Social. Y una realidad es lo que decía José, ¿no? El compañero que habló de primeras. Una cosa es verlo, escucharlo en las noticias y otra cosa muy diferente es estar allá en el terreno, allá con la población. Yo trabajé 2 años con ellos y yo, bueno, yo les cuento que yo soy profesional de salud ocupacional con 20 años de experiencia y me fui porque aquí en el Tolima no había empleo, pero o sea, no dimensioné la problemática con la que me iba a enfrentar. Y realmente a los 8 días de haber llegado y empezar a trabajar, es bien complicado porque uno se va dando cuenta de que allá es un mundo totalmente diferente. El departamento del Putumayo tiene 13 municipios, 4 en el Alto Putumayo, uno que es Mocoa, que es el centro Putumayo, que es la capital, y los 8 que son del Bajo Putumayo. Realmente la zona de Bajo Putumayo es muy difícil. En esa época por lo menos era muy complicado porque no solo hay un grupo armado, hay muchos grupos armados. O sea, si ustedes del río para acá es una cosa, del río para allá es otra, a la derecha es otra, o sea, muchísimos. Y usted no oye allá en ese territorio, usted ni oye, ni ve, ni entiende. Porque si usted habla o mira o algo, usted simple y llanamente ya no está, ya no puede, o sea, sí, no sé si me voy a entender, ¿no? Entonces, es bien complicado. Una cosa es ver las cosas que dicen en la noticia, incluso la semana pasada les envié al grupo, estaban haciendo erradicación y pues creo que hubo un conflicto ahí con los campesinos. Entonces, allá todo el tiempo es así. Y allá es bien difícil. Allá el tema de las minas es complicado. El tema de los grupos es complicado. ¿Sí? Entonces allá la situación, estar allá realmente, la situación es bien difícil. Y más si usted llega de otro lado, que nadie lo conoce, la gente es muy reacia no es como acá en el Tolima, que nosotros somos, o no sé de las otras regiones, pero nosotros acá somos muy amables, saludamos, allá no, allá era bien complicada la situación, usted saludaba, lo miraban mal, no le hablaban, no le contestaban. Entonces, incluso llega uno a la alcaldía, yo llegué a la alcaldía de Puerto Asís y me fui a la alcaldía, me presenté, dije que iba con tal proyecto, que iba de parte del ministerio, y lo que me contestó la persona con la que yo estaba hablando es, lo siento, pero le aconsejo es que se devuelva, porque aquí las personas que llegan de afuera y menos a esos proyectos no los dejan ingresar. O amanece o la tiran al río Putumayo, bueno, una cantidad de cosas, entonces uno queda como que, o sea, queda como que psicoseado, ¿no? Sin embargo, a mí me tocaba terminar ese proyecto. Eso fue lo primero
como la primera vez que llegué allá, y a los 8 días fue terrible, porque estábamos en una vereda que se llama, bueno, no sé si dar nombres, una vereda que se llama La Esperanza ya, en una reunión con 80 personas, y llegó un grupo a matar 2 personas, y usted no puede decir, o sea, para mí eso fue terrible. Las culturas son diferentes, hay mucho indígena, los indígenas tienen sus propios gobiernos, hay todavía indígenas que ni siquiera tienen contacto con las otras personas indígenas que son de taparrado, llamémoslo así, que ellos tienen sus reglas y sus leyes, y uno piensa que eso no existe, o sea, que en pleno siglo XXI eso no existe. Pues yo no sé qué habrá pasado en estos 10 años, pero la experiencia que yo viví fue difícil. Todos los días llorábamos, fuimos 4 personas, nos ubicaron en diferentes municipios, pero igual conocimos todo el Putumayo, pero fue una situación bien complicada. Ya lo último, sí, pues la gente como que la gente lo va conociendo a uno y ya termina uno como con muchos amigos, pero llegar allá a una actividad de esas fue muy complicada, demasiado complicada. Y yo le contaba a algunos de los compañeros, todavía le doy gracias a Dios el hecho de estar viva, porque me pudo haber pasado cualquier cosa. O sea, una cosa es que yo me fui porque yo me sentí feliz cuando me dieron ese contrato y yo dije, listo, yo no tengo empleo, yo me voy porque es una oportunidad nueva, una experiencia nueva, pero es una experiencia fuerte, demasiado fuerte. Sí, Fay, que me has dejado casi que sin palabras. Solo recuerdo cuando estuve trabajando en reincorporación que estuve también allí en Puerto Asís y de cierta manera a través pues de las personas pude entender el grado de dificultad, digamos, o de complejidad más bien que ha tomado el conflicto en esa zona, digamos, ¿no? Aquí simplemente decir algo que no es simple, pero que creo que es necesario no perder de vista también con relación a lo que estamos trabajando, y es que particularmente estos territorios del sur, o bueno, la entrada a esta zona andino-amazónica, si se quiere, ¿no? Putumayo, Caquetá, es un lugar que es demasiado estratégico, ¿no? Es un lugar que posee cualquier cantidad de recursos, ¿sí? En términos, sí, digamos, para hablar en el idioma que todos podamos entender, de los recursos naturales, ¿sí? De el tema de que son algunos territorios corredores estratégicos, ¿sí? Para intercambio de múltiples mercancías, ¿no? Creo que si no estoy mal, pues más hacia el Caquetá, pues hay unas zonas petroleras, ¿no? Yo alguna vez iba hacia Curillo y me quedé muy asombrada del estado de las carreteras, ¿no? En lugares donde normalmente no transita mucho transporte, pero pues resulta que te das cuenta que son carreteras que se organizan para pues sacar el petróleo, que es lo que pasa más o menos de donde yo soy, ¿no? Yo soy de Cali, ustedes ven, por ejemplo, esas carreteras entre Palmira, entre Tuluá, Cerrito, un pedacito, bueno, ya para Cauca por arriba no están tan bien arregladas, porque pues obviamente son los corredores de los trenes cañeros, ¿no? Entonces, digamos que es bien compleja cómo se configuran los actores, cómo se configuran las relaciones, cómo se configura, si se quiere, el modelo de desarrollo, como he dicho, pero también algo de lo que veíamos, yo también estuve trabajando en la Jurisdicción Especial para la Paz, del tema de cómo se organiza la macrocriminalidad o la criminalidad pues en estos territorios, y es cierto que a veces nos quedamos, yo aquí durante el diplomado varias veces me he quedado sin poder decir, bueno, frente a esto, ¿qué podemos hacer? Porque claramente la dimensión que toma esta problemática cuando uno ya no solo la ve por televisión, es cierto, digamos, cuando ya uno no solo la ve, sino que va y incide en eso, va y está con la gente, va y escucha las historias, así como la tuya, digamos, tan fuertes, pues entiende que quizás, y me perdonan, digamos, si esto suena un poco fuerte, que quizás no solo a punta de política pública, pues vamos a cambiar
vamos a transformar o vamos a mitigar esa conflictividad de cierta manera. Sin embargo, es una herramienta que seguramente ha servido en otros territorios. Sin embargo, estamos nosotros en medio de estas actividades, por ejemplo, de formación, de fortalecimiento de capacidades analíticas para intentar pues poder seguir dimensionando estas problemáticas y poder encontrar quizás los elementos que nos sirvan para seguramente no solucionarlos, digamos, no sé si los conflictos realmente se puedan solucionar así como para siempre, para toda la vida, pero sí al menos lograr que las comunidades pues se les respete también sus modos de vida, de cierta manera, y en medio, digamos, de sus propias cosmovisiones, podamos realmente garantizar no solo una figura del Estado, no solo el tema del acceso efectivo pues al goce de derechos o esto que les digo de las necesidades básicas y satisfechas que ya dejen de ser insatisfechas, sino pues también lo que los hermanos mayores nos han dicho, las comunidades indígenas, pues poder ir estableciendo todo este sistema del buen vivir, ¿no? Yo creo que, y para cerrar con esto, para que continuemos con la presentación de lo que vamos a trabajar hoy, bueno, que es un poco la introducción del módulo, decir que, digamos, acá no tenemos seguramente la receta para terminar con tantos vejámenes que sabemos que tenemos en el territorio, pues sí es necesario continuar en esta pelea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es necesario seguir construyendo mecanismos que nos permitan avanzar hacia, como decía, no sé si era en este grupo o en el anterior, una compañera indígena, pues una vida más digna o una vida digna en realidad, ¿no? Por supuesto, siempre pensando de acuerdo a los intereses de esa misma comunidad. Creo que es lo fundamental y en ese sentido yo quisiera avanzar aquí, digamos, después de sus presentaciones, para que vayamos viendo si todo este análisis que acabamos de hacer en este momento, pues se van haciendo conexiones, más bien, si podemos ir haciendo conexiones con lo que vamos a estar trabajando desde acá, desde el diplomado, ¿no? Este módulo 3 tiene unos objetivos que intentan ser unos objetivos concretos, ¿no? Que están basados en este espíritu del que les hablé en un principio, con relación a este fortalecimiento de capacidades. Y cuando hablo de capacidades, no quiero que solo vayan a entender la dimensión técnica de la capacidad, ¿no? No es solo la posibilidad de yo usar X o Y herramienta, no es solo la capacidad de hacer un árbol de problemas o utilizar la matriz DOFA o conocer el ciclo de la política pública o entender cómo es esto de la gestión de lo público, sino incluso, ¿no? Yo en la sesión pasada, y a mí me gusta mucho hablar de esto, pues una dimensión, si me permiten usar esta palabra, también de la gestión de las emociones y de la gestión quizás con estos imaginarios que nosotros tenemos en los territorios, que se observan quizás también en las percepciones, en las opiniones, se observa en métodos de trabajo, pero que muchas veces pasan también por casi que la constitución psíquica de las personas, ¿no? O esto que llamamos pues la personalidad y el carácter de cada quien. Creo que cuando hablamos de fortalecer capacidades, además en una perspectiva de lo territorial, es poder entender la complejidad del relacionamiento y la complejidad de la conflictividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, uno de los objetivos, bueno, en este sentido de poder dimensionar todas las aristas que confluyen en la construcción de paz, pues se hace importante ir haciendo estos análisis de la agenda de paz que provee el acuerdo de La Habana, ¿sí? Yo me imagino que ustedes en el módulo pasado pudieron trabajar bastante esto, ¿no? Poder acercarse de mejor manera e ir comprendiendo todo este proceso de caracterización, tanto del punto 1, que es lo que se busca, el punto 2, con profundización de la democracia, el tema de la verdad, bueno, todo a lo que está apuntando las 250 y pico de páginas, pues, que tiene el acuerdo de paz. Y en ese sentido,
hacer una conexión y ojalá no solo de la arriba hacia abajo, sino también porque recuerden que el acuerdo de paz se construyó con todas las críticas que esto pueda tener en conversaciones con movimientos sociales históricos que han venido trabajando estas temáticas, ¿no? Fueron las mujeres, fueron las disidencias sexuales, las diversidades sexuales y las orientaciones de género, fue el campesinado, fueron las víctimas, fueron los empresarios, ¿sí? Fueron diferentes actores sociales que sabemos que existen en el territorio, pusieron también allí su perspectiva y por eso de cierta manera hay que seguirla contrastando, ¿no? O como ponemos aquí en este objetivo, pues seguir generando esa conexión con las agendas que podamos tener en sentido histórico de paz desde los territorios y para la implementación, o si estamos llegando también por la coyuntura, que es supremamente válido y que también es una gran ganancia, poder irnos como articulando a este movimiento, ¿no? Recuerden que el tema de la paz, pues en Colombia sí, según la generación seguramente, o según el grado de conciencia que va adquiriendo la gente o el grado de conciencia al que va despertando, pues va entendiendo qué significa esto de la paz. Sin embargo, pues no es una idea nueva en Colombia, ¿no? No fue el primer proceso de paz que hemos vivido. Y ustedes saben, ¿no? Pues la paz es un derecho constitucional, entonces es algo que se ha venido trabajando también desde hace mucho tiempo. En este sentido, de analizar estas conexiones, es necesario que nosotros podamos identificar cuáles son esos escenarios estratégicos de participación, ¿no? Yo sé que muchas veces desde el territorio, nosotras y nosotros lo que hacemos es agarrar el primer proyecto que pasa, querer ir a todas las reuniones de la mesa. Mi mamá, por ejemplo, es lideresa comunitaria allá en mi pueblo, en Cali, y mi mamá, bueno, ahorita por la pandemia no ha podido, pero eso, a cuánto evento la invitan, ella va, que a la política pública de las mujeres, que a los yo no sé qué, el desplazamiento, que yo no sé qué, el adulto mayor, y digamos, nosotros tenemos ahí una convicción que nos hace participar de múltiples escenarios y de generar un relacionamiento que nos fortalezca a nivel colectivo, pero quizás también a nivel, pues, más de la identidad organizativa, ¿cierto? Sin embargo, aquí vamos a intentar poder filtrar y poder priorizar cuáles pueden ser esos lugares donde nuestra participación tenga un mayor impacto, ¿sí? Y un mayor impacto no solo en términos de la cantidad, sino en términos de cambios cualitativos que se puedan medir de forma cualitativa, es decir, transformaciones, si se quieren, subjetivas, transformaciones concretas en modos de vida, transformaciones en términos, por ejemplo, de lo productivo, ¿sí? Como poder identificar entonces a dónde vamos y con quién hablamos de una forma que sea más, y me perdonan la expresión, digamos, como más conveniente para lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? En tercer lugar, pues la idea es que nosotros acá podamos retomar las recomendaciones de implementación del Acuerdo de Paz del 2016, ¿sí? Recuerden que hay un último punto en el acuerdo que creo que es el menos trabajado o el menos leído, pero el que da toda la hoja de ruta para el proceso de implementación. Bueno, la hoja de ruta no, porque la hoja de ruta pues es el plan marco de implementación que salió de la CECIBI en el 2000, si no estoy mal, a principios del 2018, si no estoy mal, o finales del 17. Bueno, el caso es que la hoja de ruta real es esa. Sin embargo, en el acuerdo hay varias disposiciones respecto del tema de implementación, ¿sí? Seguramente a nivel general tiene el enfoque territorial, pero eso tenemos que fijarlo, poder hacer un encuadre bien concreto allí, ¿no? Y por último, la idea es que nosotras aquí podamos ajustar, ¿sí? O precisar, si se quiere, pues esos métodos con los cuales nosotros elaboramos planes para la incidencia política. Ustedes dirán si yo estoy equivocada, pero yo lo que he visto tanto en mi participación, digamos, yo trabajo con organizaciones campesinas a nivel nacional, ayudando precisamente en estos procesos de incidencia política.
creo que, y lo poco que he visto pues de los territorios, creo que nosotros todavía no especializamos muy bien esto que ya en el orden de la cooperación internacional se ha ido institucionalizando como el balance de las buenas prácticas, ¿no? O el análisis de las buenas prácticas. Las buenas prácticas se hacen a partir de procesos de evaluación. Hoy por hoy grandes corporaciones de apoyo internacional, uno podría decir, no sé, Plan International, la Unión Europea, incluso la misma Cruz Roja, que es la ONG más grande a nivel mundial, están contratando firmas para hacer procesos de evaluación. Si yo he trabajado en procesos de evaluación, por ejemplo, en el Chocó, de proyectos implementados por la Unión Europea sobre violencia sexual, no sé, en niñas, niños, ¿está? Y hay unas metodologías, unas formas de generar esas evaluaciones que le digan a estos organismos interesados precisamente en atacar estos problemas como el de la violencia sexual, cómo mejorar sus prácticas, ¿no? A nivel comunitario nosotros, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos integrar formas de valoración y de evaluación de estas iniciativas que tenemos para mejorar esas prácticas que normalmente hacemos? Uno de los mecanismos, pues, es la planeación, que esto es muy importante. Seguramente ustedes han participado en consejos de planeación territorial o han hecho parte, quizás, si es que lo han hecho de forma participativa, digamos, de la construcción de los planes de desarrollo, ¿cierto? Bueno, en fin. Tiene que ver un poco con eso. No vamos aquí a hablar de planeación estratégica para el desarrollo, que eso ya son elementos mucho más grandes, sino cómo podemos planear nuestra incidencia política que nos permita ser mucho más, si se quiere, asertivos, eficaces, efectivos, bueno, toda esta palabrería pues de la cooperación y de la especialización, digamos, de lo que hoy han llamado, conceden pues en llamar la innovación social y todos estos procesos, ¿sí? Entonces, estos serían los objetivos. Yo quiero que ustedes los tengan allí, ojalá le estén tomando una foto a esta presentación o ustedes tienen ahí el enlace para que la descarguen, después si algo con Duan, pues podemos hacer el envío también, pero la idea es que no se saquen esto de la cabeza para trabajar durante el módulo, ¿sí? Capacidad analítica, capacidad de conexión, ¿sí? Capacidad, mejor dicho, ¿cómo diríamos esto en términos silvestres? Olfato para saber con quién hablamos, cuándo, dónde, cómo y para qué, ¿sí? Tener presente siempre el acuerdo de paz y, sobre todo, cómo nos organizamos nosotros, es decir, cómo planificamos lo que queremos hacer. Entonces, todo esto en síntesis, ¿en dónde lo vamos a ver? Nosotros tenemos a partir de hoy 3 sesiones más, ¿no? El jueves, el otro martes y el otro jueves, cuando cerraríamos, veríamos estos 3 capítulos que están contenidos en este módulo, ¿no? Entonces, un primer capítulo donde trabajaríamos el tema de implementación territorial del Acuerdo de La Habana, ¿no? Y aquí un poco lo que hemos venido diciendo. ¿Cuáles serían los cambios y las continuidades? Ojo, porque también han continuado ciertas instancias en esta nueva arquitectura institucional del escenario que vivimos hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, a mí me gustaría mucho que en algún momento pudiéramos hacer un debate sobre quién es el principal responsable de implementar el acuerdo, ¿no? Ustedes verán que, por ejemplo, el acuerdo de paz en ninguno de sus puntos dice el Estado garantizará o el Estado va a garantizar. Si ustedes leen juiciosamente, claro, esto uno lo lee juiciosamente cuando también se lo han dicho, ¿no? Yo me di cuenta de esto cuando después del plebiscito fuimos con las organizaciones de mujeres a La Habana a exigirle a los componentes, pues a las 2 delegaciones de paz, pues que no sacaran el enfoque de género del acuerdo, ¿no? Cuando estuve allá conversando con algunos de los asesores de las delegaciones, pues sobre todo claramente no tanto la de gobierno, me explicaban un poco por qué el acuerdo no decía claramente esto, ¿no? Debido a los compromisos, pues, que eso genera, ¿no? Ustedes ven que o se dice el Estado promoverá, o el Estado realizará, o el Estado organizará, ¿sí? O el Estado generará.
pero nunca dice el Estado garantizará, ¿sí? Porque hablar de garantizar es un compromiso casi que constitucional, casi que legal, pues así directo con todo, y que ustedes saben que el acto legislativo 001 del 2016 pues está elevado a política de Estado y es el Estado pues el que debería responder y no digamos, averiarse por cambios en el gobierno, ¿no? Entonces, nosotras en algún momento cuando estábamos, como dijo el compañero en su momento, en la pedagogía de paz y haciendo cosas, pensábamos que todos teníamos que implementar, ¿no? Que todos teníamos el mismo grado, digamos, de responsabilidad política y económica, por ejemplo, para implementar. Pero eso no funciona tan así, ¿no? Nosotros hacemos parte del proceso de implementación, pero no somos los garantes, ¿sí? Y no somos los responsables primarios, digamos. Entonces, por eso es que también estamos hablando, ahí es cuando toma absoluta relevancia el tema de la participación y de la incidencia política, porque si bien, digamos, el Estado va organizando cómo genera, cómo crea, cómo distribuye las políticas, los programas y los proyectos, pues somos nosotros desde nuestros territorios y desde las organizaciones sociales los que vamos a decir, bueno, listo, sí, mire, esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer así, porque, como decía uno de los compañeros, pues nadie más que ustedes conoce realmente qué es lo que pasa en el territorio. Entonces, esos son debates que a mí me gustaría que en su momento pudiéramos abordar, ¿no? Y por supuesto, pues, cuáles son esos mecanismos en últimas con los que contamos dependiendo de este análisis de coyuntura que podamos hacer, ¿no? Hay un segundo capítulo que trata sobre los mecanismos de participación ciudadana y nuevos escenarios del posacuerdo, ¿no? Esto es fundamental. Yo sé que muy seguramente muchas y muchos de ustedes identifican cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas, si es una política pública, si es un proyecto, si es un programa, si es aliados con terceros actores, por ejemplo, de cooperación internacional, bueno, en fin, ¿sí? Si son elementos constitucionales, si hay un marco normativo que nos respalda, que más adelante pues les voy a mostrar un poquito sobre esto, ¿no? Entonces, vamos a ver en concreto pues con qué herramientas contamos, ¿sí? Y seguramente a mí me gustaría mucho que pudiéramos ser bastante creativos aquí en términos de cómo se vive esa participación, ¿no? Seguramente muy dirigida a lo institucional, muy puesto sobre esta idea de la gestión de lo público, del manejo de recursos, de la transparencia, bueno, de un montón de cosas que sabemos que están allí, pero seguramente también muy desde la visión situada de los sujetos que están avanzando precisamente en esa gestión de lo público, en esta idea de la participación también, ¿no? Entonces, todo esto cierra, ¿sí?, con el reconocimiento de unas rutas para la incidencia política especialmente enfocadas a la construcción de paz en y desde los territorios, ¿sí? Yo quiero aclarar ahí un poco, como lo decía hace un instante, yo coloco desde entre paréntesis, no porque se pueda quedar en la vida real entre paréntesis, sino porque en la vida real debe estar mucho más claro, ¿sí? La paz se construye, y el acuerdo lo dice concreto, seguramente con proyectos que emanan del gobierno nacional, digamos, del gobierno central, pero que deben participar, y eso también lo dice el acuerdo, en términos de contratación, de transferencia de capacidades, de dinámica técnica, ¿sí? De esta idea de la TECNEC en el territorio, pues debe contar también con esta participación, un poco, quizás no tanto en la garantía, por ejemplo, de lo que tienen los pueblos indígenas como la consulta previa, quizás no alcanzamos todavía ese nivel, pero sí en un enfoque participativo, ¿no? Entonces, lo que les decía también en un principio, estos temas que nosotros vamos a ir abordando en cada uno de los capítulos, y estos, ojalá, yo espero en su gran medida sean nuevos conocimientos para ustedes, sino al menos unas nuevas perspectivas, pues que nos conviden siempre a caminar esta senda de la idea de la transformación social en el fondo, ¿no? Que es un poco por lo que yo coloco aquí en el centro, ¿no? Bueno, como que el esquema de PowerPoint me pedía que pusiera un título ahí, yo decía, bueno, ¿qué es lo que tiene en común todo esto?
Sí, la construcción de paz seguramente, pero no perder el horizonte, como me gusta decir a mí, el horizonte emancipatorio en términos de poder transformar todo lo que sucede en nuestros territorios para el bien común, para el beneficio ciudadano, para la inclusión, para la integración, para el goce efectivo de los derechos de todas, todos y todes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver durante estas sesiones. Ahora bien, para empezar mejor la próxima sesión, yo les voy a pedir, como para irnos aterrizando, bueno, y sobre todo para yo poderlos conocer mejor y para establecer quizás como unas relaciones más claras entre lo que vamos a ver en términos conceptuales y la experiencia propia del territorio. A mí me gustaría que ahorita los grupos que han venido trabajando para el proyecto final de proyección de la política pública se reúnan. Yo les voy a dar 10 minutos, ¿sí? Para que vamos iniciando un sondeo. Esto va a ser una tarea constante que vamos a tener allí, ¿sí? Porque nosotros claramente la incidencia, digamos, el concepto de incidencia política en sí mismo hace relación a esa participación ciudadana que se da con relación directa y enfocada principalmente a presionar al Estado. Bueno, presionar de pronto es una palabra muy violenta, pero a incidir, como lo dice pues el término, o a estar allí en un espacio de toma de decisión sobre lo que nos concierne a todas y a todos, que es esta idea de lo público, ¿no? Lo público seguramente habrá una acepción que relaciona a lo gratuito, pero en el sentido de la construcción de paz y de esto de las políticas públicas, pues hace referencia también a eso, a la gestión de lo administrativo, de lo estatal, de lo que refiere a la política gubernamental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagamos en estos próximos 10 minutos, ¿sí? Que esos grupos creados para el proyecto final, ¿sí? Construyan una lista de instituciones garantes que ustedes ya puedan identificar o que vayan identificando, que jueguen un rol importante en la implementación del acuerdo. Pueden ser de los puntos que ustedes consideren más relevantes de acuerdo al territorio en el que se encuentran o de acuerdo a la población específica con la que ustedes trabajan, ¿sí? Del acuerdo de paz, ¿sí? Es decir, nos vamos a reunir en estos grupos. Yo me imagino que ustedes tienen sus chats de WhatsApp y estas cosas, ¿cierto? Y en esos grupos traten de pensar, por ejemplo, si pues el tema de los PEDETs, ¿quién los atiende en territorio? El tema de los PARCs, ¿quién los atiende en territorio? El tema de los PENIs, si hay instancias y yo por ahí escuché que sí, pues, pero sé que también que no está en todos lados, de enlaces, por ejemplo, de la Jurisdicción Especial para la Paz, enlaces territoriales de la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, del tema de la unidad de búsqueda, ¿sí? Si ustedes han conocido, por ejemplo, el punto 2, que es uno de los puntos más importantes, ¿no? El de participación política y de profundización, si no es que de generación y ampliación de la democracia en el país, creo que no tiene como muchas instancias muy claras, ¿no? Bueno, puede ser que lo tramitemos por los consejos estos locales de paz y demás, pero bueno, la idea es que yo quisiera conocer cómo están ustedes en el entendimiento y que me lo permitan también a mí, claro está, de las instituciones garantes de implementación del acuerdo en los territorios, ¿sí? Entonces, aquí igual está la instrucción. Yo sé que yo hablo un montón muchas veces y quizás muy enredado, pero entonces la pregunta concreta es, ¿cuáles son las instituciones territoriales que garantizan la implementación del acuerdo de paz? ¿Sí? Y no solo, por eso acá en lo que está en morado, lo aterricé, porque la idea es que ustedes partan quizás desde las problemáticas o desde los puntos del acuerdo que ustedes más han trabajado, ¿sí? Desde el lugar en el que están ahora. ¿Listo? Entonces son las 4:32, yo creo que a las 4:42
estaré por aquí para recoger la actividad. La idea es que como yo trabajo con estas, voy a salirme de aquí, estas diapositivas de cierta manera interactivas, pues la idea es que ustedes acá puedan copiar algunas de las instituciones, ¿sí? Que estén en el territorio. Si no están, entonces, pues podemos también ir abriendo el micrófono para comentarlo después de los 10 minutos. ¿Listo? Entonces, nos vemos por aquí a las 4:42. ¿Listo? Cualquier pregunta, me cuentan por el chat, yo estoy pendiente.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo les fue? Hola. Hola. Yo creo, profes, que se desconectaron varios para hacer el trabajo, entonces creo que toca esperar un ratico. Ah, bueno, porfa, Duan, si me está escuchando, les puede decir que vuelvan y se conecten. Gracias. Sin embargo, las personas que están aquí hacen parte de algún grupo, o son todas de distintos grupos, para que vamos empezando. Yo creo que sí hay de varios grupos, profe, pues somos tres y sí, sí creo que estamos como de cada grupo. Bueno, listo. Si quieren, entonces pueden ir, mientras la gente se va conectando, los que puedan, en esta diapositiva que dice pizarra interactiva, pueden ir colocando varias de las instituciones que tengan presencia territorial y que estén mandatadas, pues, para el tema de implementación. O si prefieren, lo vamos colocando en el chat de acá o abren el micrófono también para conversarlo. Cualquiera de los mecanismos que les quede más fácil. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, José Andrés. Pues yo no sé, a mí no me han delegado en mi grupo, pero yo voy a hablar. Bueno, yo, ahí está Dufay. Ah, Dufay es es que No, yo Dufay tiene no. más experiencia. Hable. Dufay, expresa Dufay que tú tienes más trayectoria. No, José, hable, tranquilo. Bueno, a ver, Dufay. Bueno, entonces, pues yo pienso que los entes gubernamentales podría ser una institución, sí, ¿cierto? Los entes gubernamentales, como ejemplo, las alcaldías y las gobernaciones, Sí. Aunque la idea sería ¿sí? intentar determinar qué programa exactamente o qué dependencia de la alcaldía, porque la alcaldía en sí misma, o sea, la alcaldía no se ocupa solo de implementar el acuerdo. Ah, ya. Si Las saben personerías, un programa o algo. por ejemplo, las personerías, Ujú. ¿sí? Porque yo, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno, También puede ser, pero hay que saber si tienen un mandato que ustedes conozcan, por ejemplo. Igual las podemos colocar, pero la idea es poder hacer esta radiografía de qué mandato tienen, qué les corresponde hacer en términos de implementación del acuerdo. por ejemplo, las secretarías de Gobierno a través de la seguridad. Por ejemplo, vemos que las secretarías de Gobierno cumplen una función muy importante con lo que tiene que ver con la seguridad. Y las personerías, pues ellos tienen que propender para que los derechos humanos no sean violados y para también para trabajar informando a la Defensoría Pública sobre lo que se está presenciando, por lo menos las alertas tempranas, ¿no? Ujú. Listo. ¿Qué más? Eso, por Alguien ejemplo, que me ayude. cabría en qué punto del acuerdo o frente a qué problemática. ¿De cuál? Lo que acabas de decir, la Secretaría de Gobierno y los temas de seguridad, especialmente las personerías y las defensorías.
¿Con qué punto el acuerdo está teniendo relación? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Pues la verdad, no sé cómo estarán trabajando, pero yo pienso que un papel muy fundamental se cumple porque allí es donde se canalizan muchas cosas. Por decir algo, se canaliza lo que tiene que ver, por ejemplo, con tratar de hacer conciliaciones, por lo menos cuando hay una problemática en una vereda, ellos tienen que propender para que haya alguna conciliación y que de pronto no llegue a, a extenderse y formarse un problema, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otras instituciones encontraron? Profe, pues en el punto 5 de víctimas, pues hay varias instituciones. Ahí creo que podría ir la que, por ejemplo, el compañero mencionaba sobre la Defensoría del Pueblo, pues que está muy vinculada a que no vuelva a haber hechos de repetición. Pero también estaría la unidad de búsqueda, que digamos aquí en Pasto está ubicado un satélite, ¿no? De la unidad de búsqueda. Entonces, bueno, ahí mediante ella se desarrolla todas las labores de investigación para dar con las personas desaparecidas. También, pues, la Comisión de la Verdad, que como tiene sus divisiones, ¿no? En macroregiones, si no estoy mal. Y pues aquí, digamos, en Pasto no hay como tal la casa, pero digamos aquí en todo el territorio que nos corresponde a nosotros, que creo que estamos también con Cauca, eh, está la Casa de la Verdad, pues mediante la cual se desarrolla todo el tema de verdad del acuerdo, ¿no? La JEP sí tiene una oficina aquí en Pasto y pues ahí se desarrolla también el tema de poder dar rendición, iniciar los procesos que sean necesarios pues para la reparación de las víctimas y pues también asumir responsabilidades, ¿no? Con mis compañeros también varios dijeron en el punto 1 sobre la reforma rural, pues que tenemos en primer lugar los jueces agrarios, la unidad de restitución de tierras también, la unidad de víctimas, pues que ya llevas tiempo aquí en Pasto también, que está encargada de todo este tema. Igualmente, en el punto 2 de participación política, ahí podría estar vinculada, como dice el compañero, la alcaldía municipal con la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Pues la verdad, así como directamente yo no conozco el tema que estén desarrollando en participación política dentro de la ciudad, pero sí, por ejemplo, con todo pues el cambio que ha habido con las implementaciones dentro del consejo, a nivel departamental también se ha hecho con la asamblea, pues el tema de participación que exista como igualdad, no discriminación pese a los movimientos o de donde pertenecen y que se tiene que hablar sobre la paz y la pedagogía de paz. La otra, en el tema de verificación e implementación del acuerdo, pues aquí también tenemos, ¿no? A Naciones Unidas que hace presencia en el territorio, que tiene distintas oficinas en Pasto y que se desplaza por los municipios y demás. También la OEA y también contamos, por ejemplo, con la embajada, si no estoy mal, de España y de Noruega, que también han hecho como seguimiento al acuerdo y demás, incluso pues que han inyectado como un poco de dinero y financiamiento para ciertas programas que se han iniciado desde organizaciones sociales, pues en pro de garantizar el cumplimiento de esos acuerdos. Listo, exacto, Ana María. Muchas gracias. ¿Algún otro grupo que haya hecho esta radiografía? ¿Cuántos grupos DUAN hay aquí conformados en este gran grupo? Tres. Hay 3 grupos. 3 grupos. Pero pues de los que están también trabajando el proyecto final. Sí, solamente 3 grupos, solamente 3 grupos. Y entonces Ana María es de un grupo, José de otro grupo.
Y Correcto. faltaría entonces un grupo. ¿Cuál sería el grupo? El grupo 3, por lo menos el grupo 3, yo pertenezco al grupo 3. Ya. Faltaría, no sé, Ana María, ¿qué grupo es? Hace falta un grupo en todo caso. El grupo 2 creo que hace falta. Ya. Entonces hace falta un grupo. No sé si ya están o se fueron ya de la clase, desertaron ya de la clase. Bueno, esperemos igual entonces que el grupo aparezca después. La idea, compañeros y compañeras, ya para que vayamos terminando, es que ustedes puedan seguir haciendo este trabajo, porque va a ser muy importante para los capítulos que vamos a estar viendo en este módulo. ¿Listo? Sigan haciendo esta tarea, aterrizando, sabiendo exactamente qué hay, qué no hay, ¿sí? En la medida también de las posibilidades, un filtro que pueden ir aplicando es quizás la problemática que están trabajando para el proyecto final o alguna problemática o algunas problemáticas que ustedes crean que son las más relevantes que se puedan atender a partir de la implementación del acuerdo de paz. ¿Listo? Entonces esa es una tarea que pues vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces yo quiero, para continuar y como última acción de esta jornada, quiero que ustedes presten atención. Vamos a ver si aquí me lo deja ver. A un video en el que se va a hablar de la ley estatutaria que existe en Colombia sobre participación ciudadana. ¿Listo? ¿Sientes que vives en una democracia? ¿Sientes que tu voz cuenta? Les voy a agradecer que presten atención a este video. Presten atención fundamentalmente a las características que tiene esta perspectiva de participación ciudadana. Digamos, este es un video que se hace directamente desde el Ministerio del Interior y la idea es que vamos a hacer un trabajo para la próxima clase también por los grupos que ya están conformados. La idea es que ustedes vean este video, tomen algunos elementos, pero en grupo construyan una definición propia sobre lo que ustedes consideran que es participación ciudadana. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el video. Cualquier pregunta, si algo me la pueden ir haciendo por el chat del Meet. ¿Sientes que vives en una democracia? ¿Sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior, te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad. Y es claro que como sociedad, nuestros intereses y maneras de pensar no siempre convergen en un mismo punto. Y así, lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza. Y por esta razón, muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio. En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015 se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana. No es el nombre más bonito, pero lo importante es que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza. Y por esta razón, muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio. En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015 se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de
importante es saber en qué consiste. En esencia, esta ley orienta a la participación ciudadana bajo 3 pilares fundamentales. El primero tiene que ver con los mecanismos de participación. Esto incluye la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y, por supuesto, el voto. El segundo pilar reúne la rendición pública de cuentas y el control social a lo público. Esta función doble contiene un disolvente para limpiar y hacer transparentes los movimientos de la administración. Resuelve preguntas como ¿cuánta plata hay? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Qué se hizo ya? ¿Y cómo se hizo? Esta modalidad permite a cada ciudadano exigir respuestas oportunas sobre asuntos relevantes. Y finalmente, la parte novedosa de esta ley es la coordinación para la participación ciudadana. Para ello se creó un órgano de deliberación y permanente asesoría, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual reúne al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, un representante por las gobernaciones y otro por las alcaldías de todo el país, así como líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, antes de que abandones la esperanza por un cambio favorable y te entregues al círculo interminable de las quejas y los tiros al aire, te invitamos a saber más de todo esto en el sitio web participacion.mininterior.gov.co. Muy bien. Listo. Entonces ya para terminar, ¿queda claro cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer para la próxima clase? Para el jueves próximo. Pues me imagino que Sí, la idea es que en grupo ustedes construyan, tomando algunos elementos del video, su propio concepto de participación ciudadana. ¿Listo? Cómo lo han trabajado, o cómo lo entienden, o cómo les gustaría. ¿Listo? Listo. Muy bien, compañeros y compañeras, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo jueves. Que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente. Bueno. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Dufay, que les vaya muy bien.